encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Amén. Bendiciones, hermanos. Le damos gloria a Dios por este día y que su nombre sea exaltado siempre. El día de hoy estudiaremos el Salmo de la Cruz. Quizás ya lo hemos leído, pero hemos pasado muchos aspectos por alto y es necesario meditar en la palabra de Dios y hacer una pausa muchas veces. Amén. Pero antes de ello vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu bondad con cada uno de nosotros, porque tú eres santo, porque tú eres justo, eres bueno, eres fiel y eres perfecto en todos tus caminos. Y no podemos ocultarnos de tu presencia. No podemos correr delante de ti, Señor, sino que corremos hacia ti siempre. Tú eres nuestra única esperanza. Ya nos has salvado una vez y para siempre. Bendice a los hermanos, a los amigos que escuchan tu palabra y que sea para tu gloria, Señor. Que puedan avivar nuestros corazones y puedan llenar nuestras almas de tu gracia cada vez más. Que podamos confiar y confiar en ti siempre. Amén y amén. El salmo que estaremos viendo, hermanos, es el Salmo 22, el cual, ¿verdad?, es el Salmo de la Cruz. Este salmo es el Ajelet Sa'ar, o como algunos lo llaman, ¿verdad?, el siervo matutino. Ese es el título de esta melodía. Pero ese lamento, si nosotros lo leemos, caracteriza los primeros 21 versículos, mientras que la alabanza y la acción de gracia marcan los últimos 10 versículos. Y esa es la historia de haber sido abandonado por Dios y luego recibido por Dios. Este se aplicó en sentido, ¿verdad?, inmediato a David, pero luego al más gran David, el Mesías, nuestro Salvador. Y a lo largo del Nuevo Testamento tenemos 15 citas y alusiones mesiánicas a este salmo, lo que llevó a algunos, ¿verdad?, hermanos de la iglesia primitiva a considerarlo el quinto evangelio. Entonces, este es un salmo mesiánico que también nos habla de Jesucristo. Y a medida que nosotros vamos estudiando, vamos a perder de vista al salmista y vamos a enfocarnos en Jesucristo. Amén. En la primera sección tenemos la desesperanza del salmista, que es del verso 1 al verso 10, su desesperanza e historia nacional. Y este lamento, ¿verdad?, se rivaliza con Job capítulo 3, el Salmo 69 y Jeremías capítulo 20. Pero en esta ocasión solo vamos a leer uno de ellos, el cual está en Job capítulo 3. Si tenemos nuestra Biblia, podemos buscar Job. Miremos cómo expresa Job su lamento delante de Dios. Dice Job capítulo 3, Job maldice el día en que nació. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios,
desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como un día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, y no sea contada entre los días del año, ni venga en él el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, y que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, y los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria, porque no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre, porque me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase, pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría entonces, tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas, porque no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Ahí los impíos dejan de perturbar, ahí descansan los de agotadas fuerzas. Ahí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Ahí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. Porque se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando haya en el sepulcro. Porque se da vida al hombre de que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado. Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Y este Job lamentándose, ¿verdad?, delante de Dios al principio de su sufrimiento, y él maldice el día en que nació y prefiere, ¿verdad?, haber sido muerto en su infancia antes que haber venido a la vida. Pero ¿cuál es la situación de Job, verdad? Vemos que está en sufrimiento, incluso, ¿verdad?, los perros vienen y lamen sus llagas, ha perdido sus hijos, ¿verdad?, lo perdió todo. Y esa es la respuesta de Job, ¿verdad? Lo cual vemos que no es una respuesta positiva. Ahora, en esta ocasión es el salmista que está, ¿verdad?, lamentando. Pero si nosotros vamos mucho más allá, ¿verdad?, y dejamos al salmista por un lado, vemos al Hijo de Dios. Y él se está lamentando delante de su Padre. Y dice, ¿verdad?, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es una repetición del nombre, ¿verdad?, de Dios. Es una invocación a Dios. Y refleja un pequeño rostro de esperanza en una situación desesperada, mucho más desesperada en la que se encontraba Job. Y es desamparado. Y esta expresión, ¿verdad?, denota desolación personal, el cual fue intensamente sentida por David, pero supremamente experimentada por Jesucristo. Si nosotros buscamos el libro de Mateo, capítulo 27, verso 46, vemos lo siguiente. Mateo 27, verso 46, el cual dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani,
Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El hijo le dice al padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si vemos la historia en su vida perfecta, Herodes empezó cazándole tan pronto se dio cuenta que había nacido un rey, él quería casarle. Vemos la pobreza, ¿verdad?, en su humillación, el cual él tomó. Vemos también el aborrecimiento de los hombres, la tentación de Satanás, que se añadieron en el acoso. Y siempre hubo algún perro o un toro dispuesto a atacarle. Y después de su primer sermón, sus enemigos se juntaron como cazadores, pero él, más ligero, siempre escapó. Y si vemos este salmo, esta es la fotografía de las horas más tristes de la vida de nuestro Señor, el testimonio de sus palabras al morir. Este es el vaso que recoge las lágrimas, ¿verdad?, de sus últimos momentos en su carne. Es el recordatorio de sus gozos al expirar. Y David puede hallarse, ¿verdad?, en un sentido muy modificado. Pero así como la estrella desaparece ante la luz del sol, el que ve a Jesús probablemente ni pensará en David. Y él sigue, ¿verdad? El Hijo sigue agarrado a Dios con sus dos manos y grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él sigue agarrado a su Dios. Y en su espíritu de adopción era fuerte dentro del hijo que sufría y no tenía ninguna duda de su interés en Dios. Si nosotros pudiéramos imitarle, en cuanto más Dios nos aflige, más nos adherimos a Dios. Entonces debemos adherirnos mucho más a Dios cuanto Él más nos aflige en nuestra vida. Más dependemos de Dios en cuanto más aflicciones haya. Miremos la segunda parte de este verso. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Porque, ¿cuál es la respuesta de este gran hecho? Que Dios está abandonando a su propio Hijo en la cruz en un momento de aflicción tan intensa. En Él no hay ninguna causa para que el Padre lo abandone. Y Él está sintiendo el desamparo en una realidad pura y era necesario que así fuese para que nosotros fuéramos, ¿verdad?, hechos justicia de Dios en Él. Entonces el Padre en la cruz le está dando la espalda a su Hijo. Y no solamente eso, sino que está derramando su ira sobre su propio Hijo. Es como si dijera, tú mi Dios, mi fiel amigo, me has abandonado. Eso es lo peor de todo. Es peor que todo lo demás juntos. Si miramos un poco más, en el infierno hay una llama y esa llama es la separación del alma de Dios. Eso es lo peor que puede, la peor condición en la que puede estar un ser humano o cualquier criatura, estar separados de Dios, porque Dios, ¿verdad?, está castigando constantemente. Ahora, Jesús es desamparado por nuestros pecados. Él se ha interpuesto entre nosotros y Dios, y la ira de Dios puede corregirnos en un momento a nosotros. Pero el Hijo, Él lleva sobre sus hombros la ira flameante de Dios, y el Hijo de Dios está muriendo, y la muerte era bajo la mano de un Dios airado. Y por eso Él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y era necesario que así, ¿verdad?, fuera
para salvarnos a nosotros. Entonces, el Hijo está siendo desamparado por su Padre, pero el Padre está derramando su enojo sobre su propio Hijo. Amén. Y miremos el verso 2. El verso 2 nos dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Jesús sintió lo mismo delante de nosotros, y se puede observar que Él siguió firme en su confianza en Dios. Él clamó: Dios mío, y su fe no lo hizo menos insistente. A pesar del horror de aquel día en Getsemaní, él había sufrido toda la noche, y mientras sus discípulos dormían, él oraba intensamente al Padre. Y nuestro Señor siguió orando aunque no hubo ninguna respuesta. Y esto nos da un principio y un ejemplo a nosotros. Los hombres siempre hemos de orar y no desmayar. Ni el día puede ser demasiado caluroso para no orar, o la noche demasiado oscura para no orar. Debemos seguir orando. Debemos seguir clamando a Él. Y miremos el verso 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y esa es la respuesta del Hijo al ser desamparado por su Padre. Es como si Él dijera: aunque no me hayas respondido, tú permaneces santo, como el Santo de Israel que ha demostrado su atención en gracia una y otra vez con Israel. Y nuestro Salvador se mantuvo como una roca en el ancho océano de la tentación. Por más que las olas se levantaron, lo mismo se levantó su fe, como una roca fuerte que crece y se hace más fuerte, hasta que esta roca se convirtió en la isla de nuestra salvación que está en naufragio. Es como si dijera: no importa lo que haya de sufrir, los hombres pueden despreciarme, los demonios tentarme, las circunstancias arrojarme, Dios desampararme. Con todo, Dios es santo y no hay injusticia en Él. Entonces, a pesar de todo, Dios es santo. Él le dice: tú eres santo. Y cuando vemos la santidad de Dios, eso no es sino también su fidelidad y su misericordia. Y por eso Él dice: tú eres santo. Entonces, cada vez que nosotros enfrentemos aflicciones, debemos decir: pero tú eres santo. Recordar que Él permanece fiel. Luego pasamos al verso 4 y verso 5, el cual nos dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y esa es la regla, hermanos, de la familia de la fe. Esa es la regla para la familia escogida. Y es mencionada 3 veces. Ellos confiaron, confiaron y confiaron. Y nunca dejaron de confiar. Y murieron confiando, porque ese era su modo de vida. Y las cosas le fueron bien, porque tú los libraste. Entonces, hermanos, podemos repetir: ellos confiaron y confiaron y nunca dejaron de confiar. Por lo tanto, mi deber es confiar y confiar y confiar. Y Él también los llama a nuestros padres, aquellos por el cual llegamos al mundo, aunque Él no tenía un padre en la carne. Entonces dice: en ti esperaron nuestros padres. Vemos a Abraham, ¿verdad? A Isaac, a Jacob, a todos, ¿verdad? Esos grandes personajes que hemos aprendido. Ellos esperaron y Él los libró. Así como Isaías, él murió confiando
en ese Salvador. Y confiaron y confiaron. Ahora pasamos a la segunda sección, el cual es su desesperanza e historia del nacimiento. Miremos el verso 6 y aún aquí va un poco más profundo. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Miremos en qué humillación el Hijo se encuentra. Mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. El aprobio, ¿verdad? Y el escarnio lo estaban abrumando. Y podemos buscar Mateo 27, 34, del 39 al 44. El cual nos dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían, a otro salvó, y a sí mismo no puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces vemos sus enemigos le han rodeado. ¿Y qué hacen sus enemigos? ¿Verdad? Ellos le escarnecen y por lo tanto él se convierte en el aprobio de ellos. ¿Y cómo podía el Señor de nuestra salvación y el Rey de Gloria llegar a una sumisión tan grande? No solo ser inferior a los ángeles, sino también inferior a los hombres. Si miramos en la historia de Moisés, cuando Moisés le dice, Señor, si el pueblo me pregunta, ¿quién me envía? ¿Qué le diré yo? Y él, ¿verdad? Le dice, yo soy el que soy. Y ahora él dice, mas yo soy gusano y no hombre. Él, ¿verdad? Está en una humillación muy grande. Y con todo eso, ¿verdad? Con toda esa doble naturaleza, fue hallada en la persona de nuestro Señor Jesús cuando Él sangraba en el madero. Y Él dice, mas yo soy gusano y no hombre. Si nosotros aplastamos a un pequeño gusano, lo único que le queda a ese pobre gusano es la capacidad de sentir el dolor y morir. Y así el Hijo expresa que es como un gusano pisoteado por los hombres, pero era en verdad necesario que Él se humillara hasta lo más bajo para salvarnos a nosotros. Ahora pasemos al verso 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y esos son los crueles romanos y también los judíos. No les bastó solamente con su muerte. Era necesario ellos, ¿verdad?, añadir burla y escarnio. Y en ese día los dos se unieron para, ¿verdad?, escarnecer al Hijo de Dios y también matar al Hijo de Dios. Esa fue una unión horrible y, ¿verdad?, ellos se convirtieron en los asesinos del Señor de gloria. También le dicen, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y ellos están mofando de Dios. Como vemos un ejemplo en el libro de Job 16, dice, abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, y contra mí se juntaron todos.
La idea aquí, ¿verdad?, es que Él pasó su carga al Señor. Como vemos en el Salmo 37, dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y ellos lo que hacen es que se dirigen cruelmente a la fe en Dios del que sufre. Y eso pasa, hermanos, cuando nosotros tenemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, ellos vienen y quieren atacar nuestra fe. Y ese es el punto más tierno de nuestra alma. Es como la parte más sensible. Y la realidad es que ellos solo pueden haber aprendido este, esta burla del mismo Satanás. Porque ellos dicen, bueno, ellos confiaron en Él, pues que Dios les salve, ¿verdad? Pero nosotros debemos estar firmes y seguir confiando y clamar y decir, pero tú eres santo. Y vemos la siguiente respuesta que está conectada y él dice, ¿verdad?, en el verso 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y aquí, ¿verdad? El Hijo tiene muchas razones o una larga historia para depender de Dios. Asimismo nosotros. Si miramos a Jesús, cuando él, ¿verdad?, José y María, lejos de sus amigos, él vio la mano de Dios en ese parto, ¿verdad? Y su madre, María, y el nacimiento del niño. Ahora este hijo está luchando la gran batalla de su vida y está usando la misericordia de su nacimiento ante Dios, pero dice, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los, ¿verdad?, pechos de mi madre. Y recordemos lo siguiente, hermanos, que la piedad temprana es un consuelo para esos momentos de pruebas, porque sin duda aquel que nos amó cuando éramos niños es demasiado fiel para echarnos en nuestros años de madurez. Si Dios nos ha guardado y nos ha cuidado en nuestra infancia, cuánto más no nos cuidará cuando estemos, ¿verdad?, en nuestros años de madurez. O como decía, ¿verdad?, alguien, ¿verdad?, cuando vengan esos años, ¿verdad?, en los cuales no tengo contentamiento. Esos años cuando todo el cuerpo, ¿verdad?, duele. Entonces, Dios es fiel y permanece fiel. Y por lo tanto, hermanos, confiamos y confiamos. Y si recordamos, ¿verdad?, nuestro nacimiento es ese momento más débil y peligroso de nuestra existencia, porque cualquier cosa nos puede pasar. Pero si entonces estamos seguros en la ternura del Omnipotente, sin duda no tenemos motivos para sospechar de la bondad divina o en algún momento Él nos va a fallar. No debemos confiar. Él es nuestro Dios, ¿verdad?, cuando dejamos nuestra madre. Asimismo es también nuestro Dios cuando volvemos al polvo. Y Él solamente no guarda de perecer en el infierno. Amén, hermanos. Y hasta aquí esta sección del Salmo 22. Esperamos en Dios continuar meditando. Mientras tanto, podemos hacer una pequeña oración. Glorioso Salvador, te damos gracias por tu palabra que riega nuestros corazones, que inunda nuestros corazones. Cuán débiles somos, cuán pequeños somos, pero tú eres glorioso y te humillaste hasta lo más bajo para salvarnos, pero ahora estás en gloria y todo el honor y toda la gloria son a ti. Todo el poder y toda autoridad y todas las riquezas y todos los reinos son tuyos, porque tú eres nuestro Salvador. Tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores, y tú reinas sobre todo. Te damos gracias por salvarnos. Te damos gracias por humillarte
tan bajo hasta sentirte como un gusano, Señor, en tu naturaleza humana. Pero ahora eres exaltado y eres bendito por siempre. Te damos gracias por haber sido desamparado, Señor, por nosotros, porque nosotros merecíamos ser olvidados y ser arrojados al infierno más profundo, pero tú nos has salvado a nosotros. También nos has dado una nueva esperanza, y esa esperanza eres tú mismo, y tú eres santo, tú eres perfecto, eres fiel, eres misericordioso, Señor. Cuando nuestros enemigos nos rodean así como te rodearon, Señor, nosotros tenemos muchas razones para depender de ti, para confiar en ti y para esperar en ti. Nosotros confiamos y confiamos y confiamos y moriremos confiando en ti. Y cuando tú nos llames a tu presencia, moriremos confiando en ti. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, y abre nuestros corazones, ilumina nuestros corazones, porque tú eres santo, porque tú eres bueno. Bendice a los hermanos, bendice cada uno de nosotros. Tú eres nuestro proveedor, tú abres puertas y también asimismo cierras puertas. Tú eres quien nos sana de nuestras enfermedades físicas y de nuestras enfermedades en el alma. Pero más que la física, Señor, sana nuestros corazones para que podamos vivir y morir confiando en ti, porque tú eres nuestro Salvador. Gracias, soberano Dios, y bendito por siempre. Amén y amén. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Habla hacia mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Alguien es libre